Caracazo 1989, golpes de estado del año 1992, tanto en febrero como en noviembre. Caída de Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática, ascenso al poder de Hugo Chávez Fría, Constitución del año 1999, creación de la Quinta República, golpe de estado petrolero mediático en el año 2002, paro petrolero 2003, primer referéndum revocatorio de la historia en Venezuela, año 2004, elecciones del año 2006, reforma constitucional del año 2007. Primer y segundo boom petrolero entre el 2007 y el año 2008. Año 2008, el año que Venezuela tuvo más dinero en su historia, incluidos los 100 años del siglo XX. Pasamos ya a la primera década, 2012. Chávez enferma, Chávez muere, ascenso al poder de Nicolás Maduro Moros en el año 2013. Guarimbas del año 2014, decreto Obama 2015. Primeras sanciones y bloqueos año 2017, Guarimbas en el año 2017, migración masiva año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, año 2020, pandemia, hambre, corrupción, una corrupción acentuada, año 2020, año 2020-21, la revolución de los topochos, como llamaron aquella de Juan Guaidó en el año 2019, ascenso de Guaidó, ascenso y caída de Guaidó en el año 2019, año 2020, 2021, hechos históricos, reanudación de las negociaciones en el año 2022, 2023, hay una presión internacional tremenda en el año 2025, elecciones presidenciales corrobadas por el chavismo en el año 2024, 28 de julio del año 2024, 3 de enero del año 2026, 24 de junio del 2026, lamentablemente, los terremotos que suceden en Venezuela, y 1 de agosto del año 2026 en la transición. Muchísimos años, del 89 hasta ahora, 37 años de historia venezolana tan importantes, tan interesantes, con tanto entorno para estudiar, con tantos aspectos para estudiar, y en este momento todo está dado, todo se está llevando a ver qué hacen los tiktokeros y qué hacen los youtubers en redes sociales. Qué lamentable que esto nos siga sucediendo a los venezolanos. Qué lamentable que después de todo lo que ha sucedido, en lo que les nombré todos estos hechos, y faltaron hechos, desde 1989 con el Caracazo, cuando el plan se puso la fase del Foro de Sao Paulo, se puso en grandes movimientos después del año 1992, se discuta en Venezuela si estos chicos youtubers comen, si les gusta la pasta en vez de arroz, si les gusta la sopa en vez de la crema. ¿Qué está pasando? Si les gusta es el jugo de tomate o el jugo de mora o el jugo de parchita, o si salen de fiesta o si pagan alguna factura, si comen pizza o hamburguesa, si se acuestan antes de si se bañan antes de acostarse, se bañan antes de acostarse. Me tiene ya 2 semanas prácticamente anulado de las redes sociales. Hemos tenido que incluso quitarnos de encima todo esto. Hay una guerra y una lucha de tiktokeros, de youtubers. Preguntamos, ¿dónde están los periodistas venezolanos? ¿Dónde están los periodistas que en este momento deben estar llevando todo el proceso de la transición? Yo entiendo, créanme que entiendo muchísimo que los tiktokeros y las redes sociales, por supuesto, avasallan ya el tema comunicacional. Por ello escogimos nosotros este camino para llevar geopolítica al día. Pero ojo, que los youtubers no son analistas políticos, los youtubers no son políticos, los youtubers no son economistas. Lamentablemente no lo son. Como me gustaría a mí que los influencers, youtubers y todo esto que aparecen en redes sociales tuvieran al menos algo en su currículum, que los haga en el momento de que tener un respaldo y no solamente guiones preparados y que leen bastante bien, ¿no? Casto Canto es uno de los que, sacamos del saco, porque siempre tiene información, pero incluso los periodistas de vieja data venezolanos han caído en este drama, en esta novela de verano que estamos viendo en Venezuela. Si este muchacho, porque tiene muchas visualizaciones, es obvio, eso es un planteamiento que viene incluso desde el año 2016
con el presidente Trump. Recordemos que Trump no le dio la primera entrevista cuando fue presidente a los canales de televisión que estaban buscando la que pagaban para tener la primicia, sino él las tiró por redes sociales, parte de su discurso para la toma de posesión, y a partir de allí pues comienza una nueva forma de hacer noticias. Yo entiendo eso, pero una cosa son algunos youtubers que hay en Estados Unidos, hay youtubers que hay en países potencia, y otra cosa es el melodrama que está viviendo en las redes sociales en Venezuela. Por favor, un país con tanta historia, repito, porque en el programa pasado comencé con 3 fechas claves. Comencé con el 28 de julio del año 2024, pasamos al 3 de enero y terminamos con la transición, haciendo un bosquejo interesante, sociohistórico de los últimos hechos venezolanos. Y algunos me escribieron que no, ojo, yo sé de historia, comienza una historia, y bueno, planteamos entonces la apertura en 1989, que si nos vamos más atrás comenzó en 1978, cuando hubo la nacionalización del petróleo por Carlos Andrés Pérez. Es una época histórica, es una época cronológica que nosotros podemos delimitar entre 30 a 50 años y que ya caducó. Es una historia que tiene su proceso histórico y ahora abre un proceso histórico nuevo. De eso no se está discutiendo en Venezuela. Y mientras están pensando, están pendientes en redes sociales de qué come uno y qué come el otro, de quién paga la cuenta, de si se baña, de que si se hace un batido, de que si le hizo una canción al Conde del Guácharo, que si le mentó la madre a María Corina Machado y ahora la adula, ahora mira a Dinora Figuera. Eso son cosas que realmente, eso es para chisme. Hasta Patricia Poleo, a quien bueno, se respeta por su amplia trayectoria, cae en esto en motivos, bueno, de descifrar, ¿no? Y ojo, que esto, Aquaviva también está allí colocando algunas cosas por redes sociales, Daniel Lara Faría. Es que los venezolanos tenemos ya el olfato para, bueno, definir, para oler a kilómetros, cuando viene un alacrán, ¿no? Cuando alguien está buscando algo, cuando hay en Río Revuelto, ¿no? Arturo Ular Pietri nos dejó un cuento maravilloso, fabuloso, Tío Tigre y Tío Conejo. Vean lo que es la vivacidad venezolana. Pedro Carujo ya en 1834 dijo: el mundo es de los vivos, le dijo al doctor Vargas. Y en Venezuela parece ser lo mismo. Parecen estar buscando en este momento una figura política. Parecen estar buscando una figura en la que los votos de las masas, de esas masas que parecen, bueno, cada día más llevadas al espectáculo y no al análisis, no a la concreción al menos de alguna idea. Y es que esto ha sido los últimos años en Venezuela, y esta es la consecuencia. Consecuencias de youtubers que, bueno, deberían lamentablemente haber estado en alguna academia o una universidad en Venezuela. Tuvieron que emigrar, por supuesto, se ganan la vida a través de las redes sociales. Eso es respetable, ¿no? Eso es respetable. Lo que no es respetable es que se haga un circo de esto. Es el melodrama, es la novela, es la épica venezolana, es la novela del siglo XXI, son las redes sociales ahora. Entonces pasamos de la época petrolera a la época de redes sociales, pero que eso no le retribuye nada al país. Eso lo que hace es, bueno, tranquilizar 5, 10, 15 minutos a las personas que revisan redes sociales, ver y decir si este es bonito o feo, o los bots que están también allí controlando parte de la programación, parte de los guiones que hay para Venezuela, porque es el ataque que siempre ha habido, es la dispersión, y para esto el gobierno es claro. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién paga a estos tiktokeros, a estos youtubers? ¿No? Porque esto no es gratis, esto para nada es gratis, esto es lobby desde diferentes puntos de vista. Ya la semana pasada decíamos incluso cuáles son los lobbies que en este momento se están luchando Venezuela. Hay 220 empresas multinacionales esperando las concesiones para tomar a Venezuela desde diferentes puntos de vista, agroalimentario, agroindustrial, la industria, fábrica, comercio, alimentación, transporte, bueno, hotelería, clínica, odontología, todo. Pare usted de contar todo lo que puede entrar a Venezuela haciendo así, porque es que haciendo así Venezuela cambia, y cambia, ya lo dijimos en otro programa, porque la riqueza es muchísima, ¿no? Estoy bastante, impactado. Pensé yo que, bueno, el tema de la transición iba a traer mesas no solamente la mesa de diálogo escondida que tiene allá el Rodrigato con Dinora y su combo, ¿no? Sino que iba a traer tras bastidores, por supuesto, programas de análisis sobre lo que se habla allí, de la Venezuela que se espera, porque Washington está clara de la Venezuela que quiere.
Ayer preguntábamos, bueno, ¿qué diferencia hay entre Delcy y María Corina Machado cuando Delcy le responde sí a todo lo que dice Donald Trump? ¿Qué va a ser de distinto María Corina Machado con los intereses de Estados Unidos? Cito, ¿no? No son los intereses de Venezuela, y ya vemos el por qué no. Ya entendimos después del mes de enero cuáles son los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, cuáles son los intereses del Rodrigato, que es permanecer en el poder. Y ojo, son los mejores del mundo para permanecer en el poder. Por trampas, por corrupción, por compra, llámelo como usted lo quiera llamar, son estadistas que están dentro del poder, que organizaron un estado total, un país total para ellos. ¿Cómo desestructurar esto? Eso es lo que queremos nosotros hablar, de la Venezuela futura, de qué se está diciendo en la transición. Ya tenemos las primeras resoluciones, los primeros acuerdos, un nuevo TSJ necesario, que salga Carislia Rodríguez y toda la banda corrupta que asoló y que tiene secuestrado, que tiene secuestradas nuestras autoridades también, ¿no? Nuestros senos jurídico, legislativo, ejecutivo están secuestrados. Tenemos un país secuestrado. Por lo tanto, de eso es que se debería estar hablando. No si come pasta o arroz, si come pizza o hamburguesa. Eso a los venezolanos que estamos fuera, que queremos regresar, que queremos ir a hacer algo por Venezuela, que queremos ir a colocar nuestro granito de arena allí, desde donde nos ubiquen, por supuesto, desde donde somos buenos, de lo que aprendimos a hacer tanto afuera como adentro. Necesitamos un plan. Necesitamos planes, porque cada día yo veo que la mesa de diálogo y no se nombra a María Corina Machado, y a muchos nos asusta eso. Y nos asusta no porque estemos buscando una figura mesiánica. Ojo, que América Latina está buscando mesías toda su historia. Toda su historia estuvo buscando, y Venezuela no es la excepción. Sigue buscando figuras mesiánicas, como si una figura viniese a cambiar el contexto. Eso se hizo con Hugo Chávez, y mire las consecuencias que tenemos 27 años después. Busquemos más bien un equipo, busquemos más bien un tipo de sociedad distinta que pueda hacer de la política algo fresco, ¿sí? Entendiendo que están por detrás, por supuesto, un montón de animales, de potencias que están detrás no solamente de los recursos, sino de una idea, que ya hablábamos la semana pasada de esa idea y de lo que se quería hacer, ¿no? Parece que la noticia no fuese la transición, sino que fuese el espectáculo. Tenemos el espectáculo abierto de la transición. Es imposible lo que está pasando en este momento, cuando los venezolanos se están debatiendo, unos adentro, otros afuera, los de adentro por tratar de recuperar La Guaira y bueno, ya definir qué se va a hacer allí, y los de afuera esperando también qué se va a hacer, porque las leyes también migratorias de estos países pues ya comienzan también a apretar. ¿Qué va a pasar? Yo entiendo, se entiende que el plan chavista fue sacar a la mayoría de personas para que no echaran vaina dentro del país, ¿no? Fue sacar a través de propaganda, a través de manipulación, incluso a través de grandes corporaciones que pagaron transporte y que fueron dueños también de toda la carga que se llevaron para Sudamérica, y se llevaron los Estados Unidos de Norteamérica, de venezolanos, ¿no? Fueron dueños incluso de líneas de avión y un montón de líneas de transporte para esto, ¿no? Pero causa indignación, vuelvo y repito, lo que vemos diariamente en las redes y también cuando vemos los programas de los que antes eran periodistas de investigación y colocaban cosas necesarias. Hasta Norbey Marín sale manchado allí por opinar algunas cosas, por decir algunas cosas entre ellos, ¿no? Si ese es el juego y todos están ganando, pues los felicito, porque al menos están ganando algo. Pero recuerden que ese es solo show, es solo espectáculo. Esa no es la realidad que queremos los venezolanos. No es la realidad, no es el chisme, no es el saboteo. Ya eso tenemos que dejarlo atrás y tenemos que encaminarnos a un país más serio. Tenemos que buscar el camino necesario para poder recuperar la república, porque la república en este momento la tenemos perdida. Hemos perdido la soberanía y la independencia en Venezuela porque estamos tutelados. Venezuela está tutelada desde Washington. Donald Trump parece un rey que establece qué pasa en Venezuela y qué no pasa en Venezuela. Y Marco Rubio, un súbdito, un príncipe ahí que no entiende América Latina, que no entiende nada de Medio Oriente, que no entiende nada de África, que no entiende nada de Europa, y por supuesto que está allí simplemente porque, bueno, quienes los patrocinan, ya dijimos la semana pasada quién lo patrocina, lo quieren ahí y lo ponen allí para que lleve un plan. Es la figura del momento de un grupo que ya nombramos
en otros programas para llevar a cabo los planes. Y los planes se dan dando en Venezuela, ya Abelardo de las Prillas en Colombia, Keiko Fujimori en Perú, Paz Castillo, que parece más fuera que adentro en Bolivia, porque en Bolivia sí hubo una revolución, sí, que quede claro a los grandes estudiosos de las ciencias políticas que han hecho énfasis en este tema, no a los youtubers, no a los tiktokeros que siguen insistiendo en que no se hizo nada en Bolivia. Hubo una revolución campesina, pero que venía también desde hace 60, 70 años con una tradición, y fue fácil canalizar todo eso que habían aprendido y llevarlo a ser una revolución campesina, en la que, bueno, también franquicias internacionales y países potencia están allí extrayendo litio y extrayendo los minerales, agua, gas. Recuerda que Bolivia es una de las mayores reservas de gas y agua dulce del mundo, ¿no? Entonces eso lo entendemos. Lo mismo pasó en Argentina con Javier Milei, todo el lobby que le hicieron a Javier Milei para que llegara, y por supuesto el gran objetivo era entregar las hectáreas o los kilómetros cuadrados que acabó de entregar hace 2 semanas de la Argentina, pasando por encima incluso de la Constitución, pasando por encima de muchas cosas. Pero es que ese es el mundo actual, ¿no? Ese es el mundo actual. Mientras las potencias deciden, mientras Rusia en este momento trata de delimitar casi al 75% la exportación de alimentos de Ucrania, o de toda la materia prima de Ucrania para cerrar, porque así es la guerra, en Venezuela se está hablando de unas cosas que no tienen lógica. Ojo, mientras los Estados Unidos en este momento está debatiéndose entre seguir siendo imperio o acabar el imperio por meterse en Medio Oriente, en un berenjenal que no puede salir, que no tiene forma de salir, porque es que ya está allí metido, y Medio Oriente es algo distinto a Occidente. Recuerde, Oriente y Occidente son 2 cosas distintas. Somos los mismos seres humanos, pero con una cultura distinta. Los de Occidente con, digamos, 1000 años de historia, 1500 años de historia, pero a los otros tienen 3000, 4000 y 5000 años de historia. Recuerden que es el Medio Oriente donde, bueno, la pólvora, donde la imprenta también no fue Gutenberg, eso es falso. Fue allá el Medio Oriente donde enseñaron las matemáticas, donde enseñaron las letras, donde se hace la mejor poesía. En Irán es donde las mujeres tienen un índice bastante alto, que son científicas, y son mujeres son las mujeres más cultas en Medio Oriente. Eso no sale a la luz pública, por supuesto, eso no puede salir porque los medios de comunicación los controlan un grupo. Pero volviendo a Venezuela, necesitamos saber quién está negociando, ¿no? Porque hay personas que están negociando por el llamado o por el mal llamado pueblo, ¿no? Esa sociedad que espera allí cauta simplemente 2 cosas: aumento de sueldo y dónde gastar ese aumento de sueldo. Eso es lo que espera esa parte de la sociedad, esa parte de la población acostumbrada a esto. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué instituciones se están reformando? Es una segunda pregunta. ¿Qué ocurrirá con PDVSA? ¿Qué pasará con el ejército? Recuerda, un ejército en este momento, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ya depende de un estado ficticio, un estado de facto que hay allí en Venezuela. Y por supuesto que ese ejército responde a una sola línea, pero no responde al mal llamado pueblo, a toda la sociedad que tiene que cubrir, al ciudadano. ¿Qué modelo económico se pretende construir? Eso necesitamos nosotros saberlo. ¿Qué estado vamos a construir después de esto? Porque ya el estado socialista ya no va. El estado socialista, primero hay que educar al pueblo qué es socialismo para vivir en un estado socialista. Siempre hacemos esto énfasis, ¿no? Antes de que Guzmán Blanco llevara a Venezuela todo, se afrancesó y llevó academias y llevó una visión, una cultura muy europea, pues el 90% eran analfabetos y ni sabía para qué servía una academia. Cuando Francisco de Miranda se paraba ya en 1810-11 en lo que hoy conocemos como Caracas a hablar sobre diferentes cosas políticas en Francia, Inglaterra, la gente no entendía absolutamente nada. Entonces Venezuela siempre ha ido adelantado en los proyectos, pero atrasado en el pragmatismo, en la forma práctica de hacerlo. Chávez dijo socialismo del siglo XXI, no se entendía que era socialismo. Cuando se creó la democracia, que vamos a saber qué es democracia si tenemos ya, el último presidente por allá fue Vargas en el 34, y después en 1834 hasta 1958 los militares gobernaron Venezuela. Entonces, como siempre se le está proponiendo a Venezuela algo muy innovador, pero nunca se lleva a cabo, solamente se queda en papel, porque para eso América Latina, lo dijimos la vez pasada, tiene un manual enorme. Aquí lo que se está hablando es esto, ir dándole forma a la nueva Venezuela. ¿Qué estado vamos a tener si ya
tenemos soberanía, perdimos la soberanía y la independencia porque estamos ahí adjuntos, somos un estado adjunto, parecemos un estado adjunto de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo vamos a reconstruir nuevamente nuestra república, volver a salvar nuestra república, crear nosotros un estado y por supuesto qué tipo de estado en este momento le convendría más a Venezuela? Ese es el tema que se tiene que estar tratando. Y hay academias, hay institutos y centros de estudios en Venezuela de ciencias políticas en muchas universidades y esto no está saliendo a la luz pública. Y ojo, no sale porque entendemos que el embudo mayor son las redes sociales y se habla de esas cosas. Si se puso gorra, si se la puso derecho, se la volteó. Si se puso una franela de María Corina Machado o una de Alianza Bravo Pueblo. No, señor. Esto cansa, a los que estamos fuera cansa, aburre, y al que está dentro por supuesto que lo hace un chiste y dice pues esto es lo mismo que nos han vendido en los últimos años, esto es lo mismo que nos vendió Rosales en el 2006, lo mismo que vendió Enrique Capriles, lo mismo que vendió Leopoldo López, lo mismo que trató de vender Juan Guaidó, y ahora entonces señalarán también a María Corina Machado que quiere hacer lo mismo. Ojo que ese nombre María Corina Machado pocos ya lo están pronunciando dentro de Venezuela. Digo, la población obviamente tiene allí a María Corina Machado como una líder, pero vuelvo e insisto, ¿qué diferente haría María Corina Machado de Delcy Rodríguez, que en este momento está cumpliendo todo a carta cabal, está cumpliendo todo lo que se le dice? Hay también grupos, hay subgrupos también dentro de esa izquierda revolucionaria, llamada así por muchas personas. El Partido Comunista de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela está dividido también. Ahí están los que dicen haber creado esto, los originarios, el chavismo originario de 1992 al 98, que están bastante molestos, ¿no? Incluso hasta sorprendidos con la actuación de los hermanos Rodríguez. Pero es que en este momento, cuando ya América Latina ha sido casi derrotada por el sionismo y por los Estados Unidos de Norteamérica, que viene implementando los planes asertivamente, hay que decirlo, empieza a conquistar las presidencias de la República con una llamada telefónica. Quiero que este sea presidente y ese va a ser presidente. Así pasó en los últimos dos elecciones, que son las dos que tenemos que tener más cuidado, en Colombia y en Perú, porque hay dos mitades en cada uno de los países. La victoria de las PRI y de Keiko Fujimori escasamente fue por 1 o 2 puntos porcentuales, lo que hace de dos grupos algo muy fuerte. En Venezuela lo vivimos. En Venezuela vimos las elecciones de Nicolás Maduro y Enrique Capriles Radosky en el año 2013-2014, donde habían 7,5 millones para cada uno de los grupos. Fácilmente se hubiese hecho una guerra civil en Venezuela, ¿no? No sé hasta qué punto esta guerra civil hubiese levantado o hubiese terminado de caer a Venezuela. Ojo que estas guerras civiles tampoco son, vamos a decir, no son necesarias en América Latina para controlar. En África sí son muy necesarias para terminar controlando algunos ejes, algunos grupos, algunos subgrupos que empiezan a manifestar o a rivalizar, ¿no? Entendemos todo esto porque los Estados Unidos entiende que la transición en Venezuela podría promoverles a ellos 50, 60 años de concesiones y quedarse allí hasta esos 60 años. Solo que a nivel internacional pues ya no gobiernan solos el mundo. Hay uno que gobierna más que ellos, que se llama China, la República Popular China, que en este momento nada más es cuando saca los intereses que paga los Estados Unidos todos los diciembres a China, pues es una cifra para nada despreciable para China, y por supuesto que los Estados Unidos no tendrían en este momento cómo sacar todo el dinero para pagar a los Estados Unidos. Se están haciendo proyectos a nivel internacional de criptoactivos o fusionar algunas monedas para el intercambio comercial para empezar a despejar un poco al dólar. Esto es bastante difícil, ¿no? Esto es muy complicado, es difícil. No vamos a decir que es imposible, pero es bastante difícil porque hay un control internacional de un sistema financiero que incluso China, Rusia e Irán están dentro del sistema financiero, solo que indirectamente hay un tercero que le hace los trabajos para el ingreso de capital, ¿no? ¿De qué vamos a hablar de Venezuela? Se está hablando de petróleo, es el punto clave, el eje trascendental aquí. Insisto con el tema agroalimentario, en el cual nos mostró después del año 2016 y hasta el 2022-2023 cómo resurgió parte del agro en Venezuela, la parte pecuaria en Venezuela también. Hubo cultivos nuevos en Venezuela que dieron bastante frutos. Recordemos todo ese año de contrato con Qatar para llevar mangos desde Venezuela, como el ganado venezolano también empezó a distribuirse a nivel
internacional, como el grano venezolano está llegando a China. Muchísimas cosas se vieron allí, cosas interesantes que harían no tanto daño al ambiente como como la extracción de petróleo, y que nos daría muchas más rentabilidades, e incluso daría, siento yo, que daría, siento yo no, estadísticamente está comprobado que daría mucho campo de trabajo a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones, insisto, que no se están formando, nuevas generaciones que están viendo en estos tiktokeros, en estos youtubers, algún sueño de alcanzar 100.000 visualizaciones, no sé, 1 millón de visualizaciones. No sé si ahí el algoritmo juega bastante, ¿no? Para ese tipo de temas. Eso es tema, bueno, de otro programa sería bueno, ¿no? Inversión. ¿Qué inversiones se van a hacer en Venezuela cuando 220 multinacionales están esperando allí para entrar a Venezuela? Solo esperan que jurídicamente Venezuela se restablezca, que haya un régimen jurídico que les permite invertir, y que deciden que esa plata o no se la van a robar, como hicieron con el fondo chino venezolano, como hizo los chavistas o el chavismo con el fondo chino venezolano en el año 2013-2014 con 8.000 millones de dólares, que no aparecieron nunca, terminan sin aparecer. Vamos a hablar de inversión, qué puntos clave se va a invertir. Ya se hablaban de zonas económicas en Venezuela, tal cual se puede seguir llevando eso, solo que bueno, vamos a hacer las realidades, ¿no? El punto turismo en Venezuela es clave. Imagínense, países como Ecuador, por supuesto, que tiene una economía diversificada, vive parte de su PIB, surge a partir del turismo, así bueno como es aquí Europa, España, Italia, Francia, Alemania, todo este occidente turístico, con donde rutas se venden, y anualmente muchas personas, muchísimas personas, un porcentaje alto de visitas que capitalizan muchísimo la economía o el PIB de estos países europeos. Bueno, ¿por qué no llevarlo a Venezuela con esos atractivos turísticos que tenemos nosotros en Venezuela? ¿Qué planes se van a hacer para eso, no? Recuerden que somos un país con petróleo, no somos un país petrolero, porque la mayoría de venezolanos no saben nada sobre petróleo. Tampoco vamos a decir que somos un país turístico, no, somos un país con grandes bellezas naturales que pueden servir para apalancar el turismo en Venezuela. Ojo con esto. En este momento no somos un país petrolero como muchos lo hacen pensar, somos un país con petróleo, que no sabemos a veces qué hacer con ese petróleo. El chavismo fue parte de eso, no supo qué hacer con la renta petrolera. Temas de seguridad, qué va a pasar con la seguridad venezolana, entendiendo que hay un régimen militar que es consecuencia y creación de un grupo de poder, de una mafia de poder, y que esos grupos, no solamente las Fuerzas Armadas, sino todo el sistema policial en Venezuela, que está corrompido, porque responde, vuelvo e insisto, a una mafia en el país. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Será que se va a contratar grupos de mercenarios? ¿Se contratarán ejércitos privados para la guerra, al menos en los primeros 5 años, para controlar algunos ejes, digamos fronteras, digamos temas pozos petroleros, digamos faja petrolífera del Orinoco, digamos el norte de Venezuela, digamos las grandes riquezas, digamos el Guri? Lo van a controlar. ¿Quién va a controlar los peajes también en Venezuela? Estos son temas de seguridad. ¿Qué tipo de seguridad vamos a utilizar? Si vamos a necesitar una seguridad netamente digital, entonces bueno, va a haber contratación y tiene que haber una inversión en drones, una inversión tecnológica en satélites también, simplemente para la seguridad de Venezuela, que vuelvo, insisto, tiene que ser un régimen bastante fuerte de entrada y salida del territorio nacional. Cuando digo territorio nacional, todavía tenemos nosotros, podemos hablar así, ¿no? Allá aquellos también tiktokeros y también youtubers y muchos que aparecen en redes sociales, que estaban animados allí, incluso tirando globitos y alegrándose porque Venezuela y que podía ser el estado 51, y se les cayó la careta de la noche a la mañana, y ahora pues tienen que meterse la lengua, ustedes saben por dónde, porque no pueden hacerlo, ¿no? Después que dicen esto, entonces van a apoyar la transición porque queremos un país, ¿no? Se venden al mejor postor. Espero que el venezolano siempre consecuente en este tipo de temas, oliendo donde hay alacranes en cualquier lado, dónde están aquellos que quieren pescar en Río Revuelto, dónde están aquellos que lo que quieren son una foto y visualizaciones, haciendo un espectáculo tonto, incluso ahora en las ruinas que quedaron lamentablemente de los terremotos, y grabándose allí como si eso fuese
Siento decirlo, pero para ellos es un espectáculo, lamentable decirlo, que para ellos es un espectáculo, no para el resto de Venezuela, que todos los días sale a trabajar, que todos los días trata de rebuscarse en Venezuela para llevar comida a la casa, para pagar el alquiler, para pagar el transporte, para, bueno, tener una vida medianamente cómoda, digo yo, ¿no? Medianamente cómoda, aunque esa comodidad sin luz, sin agua, pues es difícil, ¿no? De ese tema se tiene que tratar, qué van a hacer con los servicios básicos en Venezuela, qué se puede hacer con los servicios básicos en Venezuela, será tirarlos al aire, que vengan las concesiones, que vaya en él desde Italia como hizo en Chile, agarre todo, entonces bueno, arregle la electricidad, que llegue, que vaya General Electric, o que vaya tantas compañías que hay en este momento, primero para invertir, ¿no? De 11, 15 mil millones de dólares para actualizar el sistema eléctrico en Venezuela, y por supuesto que con el cobro masificado de las facturas en los 6, 7, 8 millones de hogares venezolanos, de allí se pueden sacar parte de la rentabilidad, ¿no? Cobrando a 8 millones de hogares venezolanos y cobrando a 50 dólares, 40 dólares un mes de electricidad, pues por supuesto que es muy rápido que van a sacar la inversión. ¿Qué va a pasar con China y Rusia? Porque es que aquí los Estados Unidos no gobiernan solo el mundo, ¿no? Es más, ya los países potencias no gobiernan el mundo, lo gobiernan son los grandes grupos de países que ya son multinacionales, que están allí. Bueno, ahorita no, lo han controlado toda la vida, solo que en este momento ya con una idea distinta al desarrollo. En ese desarrollo está también llevar parte de las estrategias para ir involucrando allí ideológicamente a la sociedad, ir planteando de aquí a 25 años una nueva sociedad que diste de una cosa, que borre parte de la historia que tuvieron, negando parte de la historia que se está haciendo en este momento y la que se hizo anteriormente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y que bueno, empezar a realzar allí, ¿no? Hay algunos analistas serios, analistas políticos internacionales, que siento yo que a esta medida ya nos toca ir a citar a todos los analistas políticos, geopolíticos también internacionales, en vista de que bueno, no se está promoviendo el diálogo en Venezuela, y en partes de América Latina también está sesgado los diálogos, porque es que también están respondiendo a una idea donde están quedando ya cercenados. Pero ¿qué va a pasar con las relaciones de China y Rusia, ¿no? ¿Qué va a pasar con Keiko Fujimori en este momento con el puerto de Chancay, que es un gran proporcionador de dólares para el PIB peruano, ¿no? Ya se está manifestando Perú en el tema petrolero, en el tema de la gasolina, que piensa subir, que hay medidas. Ya vemos a Abelardo de la Espriella, cada día una caricatura, cada día una foto más parecida a Nayib Bukele, incluso en su aspecto físico parecido a Nayib Bukele, o él quiere parecerse a Nayib Bukele. Nayib Bukele hay uno solo. Él gobierna de la forma que gobierna porque es la idea que le pusieron en la mesa. Para eso para eso fue contratado, no solamente para El Salvador, sino para llevar una idea en Centroamérica de lo que podría ser en un futuro, ¿no? Y con ello puedes empezar a demarcar entre lo negativo que había en El Salvador y lo positivo que ahora hay en El Salvador, y eso poco positivo, que también muchas cosas negativas dentro de El Salvador que no sabemos, no entendemos, porque los medios de comunicación son así, se empiezan a traspolar a otras zonas. Y Colombia, con Abelardo de la Espriella, incluso en su vocabulario, en su narrativa, en su diálogo amenazante en contra de los grupos de facto, pues esperemos que tenga razones para hacerlo, que esté bien protegido, porque en Colombia es muy difícil, insisto, con los grupos de facto que hay, con el terremoto de esta semana en Colombia, lamentamos muchísimo, porque bueno, Colombia y Venezuela son países hermanos por 11 años, junto con lo que hoy es Ecuador, y parte de lo que se conoce como Panamá fue la República de Colombia, creada por Bolívar. Entonces tenemos muchos lazos, compartimos incluso colores de bandera, compartimos las comidas aunque se llamen de otra forma, peleamos para ver quiénes fueron los creadores de la arepa, si ellos o nosotros, pero ahí estamos orando, que es la mayor obra que podemos hacer por el pueblo colombiano, que sí estaba preparado por la inversión que se hizo en diferentes aspectos. En Venezuela no estaba preparado, porque Venezuela no hizo lamentablemente inversiones de este calibre. Colombia sí las hizo, por eso vieron las respuestas contundentes ante este tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la reorganización institucional, no? Es porque necesitamos una institucionalidad distinta
yo vengo insistiendo de que hay una cultura dentro de la institución venezolana que fue heredada de la Cuarta República, que se juntó con la Quinta República, y ahora hay un híbrido entre cuarto y quinto republicano que actúa de diferentes formas. Si vamos a buscar la eficacia, si vamos a buscar la eficiencia, o si vamos a buscar el control total de las instituciones. Aquí entendemos que el tema también es cultural, entendemos que el tema es parte de lo que nos han hecho, ¿no? Esta burocracia la mal llamada burocracia del papeleo que llaman dentro de Venezuela, como por poner un solo ejemplo de lo que carece nuestra institucionalidad. Carece nuestras instituciones de personas serias, carece nuestras instituciones de personal adaptado a los cargos donde se les colocan, porque no conocen, y lo vimos al juego de las sillas con Hugo Chávez, el juego de las sillas con Nicolás Maduro Moros. Más bien Delcy Rodríguez está colocando a sus amigos o a sus colegas, a las personas de confianza en los cargos para los que realmente son buenos. Bueno, disto muchísimo de que Padrino López sepa que es una semilla, pero bueno, lo colocó ahí en agroalimentario porque no podían dejarlo por fuera al hombre, porque bueno, no solamente que conoce muchísima información, no solamente que sabe muchísimos secretos dentro del chavismo, sino que bueno, es uno de los poderes de facto creados en los últimos años de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas en Venezuela, y no lo pueden dejar por fuera. Pero entendemos nosotros que ese juego de las sillas le hizo muchísimo daño, y vimos personajes pasando por PDVSA, pasando por vicepresidentes de la República, pasando por vicepresidentes sectoriales de algunas de las 6 vicepresidencias que tiene Venezuela, pasando por ministerio, por viceministerio, por directores de empresas, y no sabían absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué va a pasar con la institucionalidad en Venezuela? Vamos a llevar en Venezuela otra vez eso que se hacía en otra época con este tema de auditar. Vamos a auditar el tema de estos nuevos ejes para ver quién es el personal capacitado. ¿Qué va a pasar con la universidad, con la academia venezolana en este momento? Cuando se lucha que las escuelas dentro de la universidad tienen que tener un cambio, una transformación, y yo estoy de acuerdo con ello. Y bueno, exaltar que están en pleno siglo XXI, que no se quedaron en el siglo XX, sino que hay que cambiar, hay que transformar. ¿Qué va a pasar con la institución venezolana? Es la pregunta que nos hacemos nosotros, y por supuesto en nuestras redes sociales estamos arrojando siempre información de algunas ideas que tenemos para ello, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema transporte en Venezuela? ¿Qué va a pasar con el tema pasaje estudiantil en Venezuela? Para ir de lo más simple, porque esto es de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué va a pasar con las carreteras y las grandes avenidas en Venezuela? ¿Qué va a pasar cuando no se ha asfaltado? ¿Qué planes para esto hay? ¿Qué épocas, no? Ojo, que estamos comenzando, la transición comenzó y ya dio acuerdos con el TCJ y CNE para diciembre. Bueno, listo, entendamos que eso es aquí, arriba, pero aguas abajo también tiene que ir haciéndose, disculpen por la palabra, una revolución dentro de Venezuela para ir cambiando algunas cosas. ¿Qué va a pasar con la deuda, no? De 240.000 millones de dólares. Algunos dicen que es desproporcionada esta deuda y que simplemente pescar en río revuelto, porque aquí se están moviendo muchísimos intereses. La deuda real, según algún economista que estuve leyendo, es de 40.000 millones, no de 240.000 millones, como lo quiere hacer entender en este momento Delcy Rodríguez y la cúpula que gobierna Venezuela. Pero ¿qué va a pasar con la deuda? Si se va a renegociar, si se va a cancelar, si se va a dar como parte de pago, no sé, alguna cantidad de barriles de petróleo diario, si se va a dar alguna mina, si se va a dar parte de esto a las grandes corporaciones que según ellos se le debe Venezuela 240.000 millones. ¿Qué va a pasar con la reconstrucción del país como tal, ¿no? La reconstrucción jurídica, la reconstrucción administrativa de Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si van a proponerse las grandes ideas de más regionalización en Venezuela, la descentralización necesaria en Venezuela. No pueden las provincias estar esperando que se decrete algo en Caracas para que impacte a los 3 meses en cada una de estas provincias. Necesitamos reconstruir la educación como un eje principal, clave, un eje nodal allí, la educación, pero la educación vista desde cada uno desde la periferia, vamos a llamar así, desde la periferia hasta el centro. Vamos más bien a hacer una gran caravana de ideas, llamémosla así, de educación, para llevarlas más bien a Caracas, ¿no? Y que Mérida, si es una ciudad turística, por ejemplo, y que tiene agro, ¿por qué no
dividir la educación que tiene, que es un orden nacional, en educación agropecuaria, agroalimentaria también, y turística, y formar de aquí a 25 años una generación que conozca desde Mérida esto, y el llano también, de lo que produce el llano, de la parte minera, de los estados que tienen petróleo, ¿no? Hay una educación antisísmica, debería haber ya en Venezuela, ya estarse ejecutando una educación, pero no con estas parodias que hacen de poner a los niños debajo de una columna y se olvida después todo, no, una educación antisísmica como hace en México, como fue en Ecuador, como se está en Chile, en Japón de hace décadas, en Japón, en Chile también. Una educación petrolera. Necesitamos que el niño, desde que los 5, 6 años, 3 años que ya está entrando al jardín escolar, sepa al menos, que entienda que es un barril de petróleo, ¿no? Y no cometan una locura como la que Delsa Solórzano dijo, que con la madera de los barriles de petróleo ella los iba, cuando estaba haciendo candidatura presidencial, los iba a reciclar, ¿no? Qué canallada, después de más de 120 años de saber que es petróleo, que el barril es simplemente una medida, ¿no? Al principio se trasladaban en barriles de madera, por supuesto, pero el barril es una medida de 153 litros, que es un barril de petróleo, se cuentan así, ¿no? Mucha gente cree que eso todavía se traslada en barriles de madera. ¿Y qué se está haciendo con la madera? Ella pensó que se le estaba preguntando eso, porque no entendían. Imagínense ustedes, a esa altura, ¿no? Una líder político como lo era Delsa Solórzano entra con este tipo de ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces cualquier cosa se podría decir de este tipo de cosas. Y si se le pregunta a los nuevos líderes comunicacionales, analistas políticos, analistas financieros, como los youtubers, pues el país no creo que vaya, no va a ir de mal en peor, sino de peor a, ustedes saben que, a volverse una, ustedes saben que, ¿no? También entiendo que esta gente cobra, trabaja, y por supuesto que el guión en este momento es eso, ¿no? Entiendo eso, cobran allí, al menos cobran. Si no cobraran ahí, si fuesen, bueno, uno dijo que no cobraba, sino que había bajado con su propio dinero, entonces bueno, ese es más pendejo todavía. Entonces bueno, aquí qué vamos a hacer con la soberanía, el punto clave aquí de lo que yo traía para hoy, porque en el primer programa de esta 7ª temporada nos vamos a meter mucho con esta transición, porque la vamos a llevar al ojo. Tenemos que, bueno, aportar al menos ideas, ¿no? Al menos para las personas que nos ven semanalmente, a las personas que podamos hacer comentarios, a las personas que tenemos afiliación por querer ver a una Venezuela potencia y no una Venezuela de especuladores, no una Venezuela donde ahora los precios son en euros y ya no en dólares, pero se pagan en dólares más. En la otra cuota para llegar al euro es un dólar más, será como se está pagando ahorita. ¿Qué vamos a hacer con eso también? ¿Qué vamos a hacer con nuestras finanzas? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de pagos? ¿Va a seguir siendo el bolívar para mantener la soberanía o prácticamente ya estamos dolarizados? O se va a dolarizar definitivamente y vamos a trabajar con dólares en la calle, vamos a ser especuladores de dólares entonces también, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Porque es que no veo propuestas a aguas abajo, digo, aguas arriba, la transición se está llevando, se sienta, se toman whisky 18 años, comerán caviar, comerán cualquier cosa de esas caras que ellos se pueden dar esos gustos, y bueno, dijeron, bueno, vamos lo primero a solucionar el TCJ, después vamos a solucionar el CNE, y bueno, luego de allí lo que digan Donald Trump y Marco Rubio para el 2027, listo, cierren la agenda y sigamos. Ya Delcy Rodríguez puede estar calmada, que va a gobernar de aquí al diciembre del 2026, posiblemente todo el 2027, porque es que, vuelvo e insisto, ¿qué diferente puede hacer otro que esté haciendo Delcy Rodríguez para Estados Unidos? Para nosotros sí, para los venezolanos necesitamos un cambio, una transformación total. Ya esas personas no pueden estar en el poder, es caída y mesa limpia, vuelvo y repito, para empezar. Pero como no estamos nosotros en este momento tomando nuestras propias decisiones, sino hubo un tercero, y un tercero que es potencia, un tercero que es la potencia en este momento en América Latina, no solamente con nosotros, sino con todos los países de Sudamérica prácticamente, menos con Brasil, que bueno, lo van a tratar de doblegar ahorita en octubre de este año, que hay elecciones, 4 de octubre creo que son las elecciones en Brasil, ya dijimos con quién, con Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, bueno, que está ayudado por el sionismo evangélico y toda una gama de potencias que vienen acechando nuestro territorio, nuestro independiente territorio. Hasta hace poco ya no somos independientes. Nos hacemos la pregunta, ¿desde cuándo no somos independientes? O si alguna vez fuimos independientes. Esa es la pregunta que se puede dejar al aire, ¿no? La soberanía de nuestra frontera, nuestro territorio. ¿Realmente vamos a recuperar el Esequibo? Vamos a delimitar después de todo esto, ¿qué vamos a hacer con el Esequibo?
si va a ser un estado más para nosotros, si lo vamos a dividir en 4 pedazos, entonces 2 para la República Federativa y 2 para nosotros, si partimos cochina, lo que se haga ahí de petróleo, la mitad para ellos, la mitad para nosotros. ¿Qué se va a hacer allí? Porque eso no puede seguir como son en reclamación por 100 años más apareciendo en los mapas. Ojo, que eso tiene una cultura, eso no es que esté vacío, eso tiene una cultura y ahí todos los días se sacan cantidades de petróleo. Y para Venezuela, bueno, lo más importante en este momento en manos de los Estados Unidos es quién se queda con el botín, porque esto es piratería pura. Si la ExxonMobil o la Chevron, ¿no? Ahí yo tengo una encuesta abierta con un grupo de amigos, incluso la cosa es de un grupo muy cerrado, ¿no? Que vamos a comenzar a hacer allí. ¿Quién va a ganar la contienda? Si la Shell o la Chevron o la ExxonMobil, entendiendo que la ExxonMobil es más con los demócratas y Chevron es más con los republicanos. ¿Quiénes van a ganar aquí? ¿Quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos? Hasta allí, a ese punto hay que ir, amigos, porque esa idea, por ejemplo, J.D. Vance, yo lo veo con todos los puntos para ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Marco Rubio no, insisto, no es un hombre que no en este momento, es la ficha natural de la genetista, no voy a decir el nombre, ya lo dije la semana pasada. Es la ficha del sionismo también para América Latina, solo obedece órdenes. El día que le digan hay elecciones en Venezuela, él dirá, hemos decidido que hay elecciones en Venezuela en abril del 2027 y van todos los cargos populares a elegirse. Entonces usted va a ver ahí las marrasmucias de unos y otros, porque esto es así, ¿no? Porque la transición, no puede hablarse de elecciones en una transición. Primero hay que convocar, hay que hablar, hay que conversar, hay que arreglar algo. Primero el CNE, el TSJ, las instituciones, la parte militar, aquí que es tan, ojo, insisto, la fuerza militar es un grupo social, es una estadística fuerte en Venezuela, controlan armas, tienen poder, tienen almacenes, centros comerciales, son dueños de muchas cosas, tienen caballerizas, haciendas. Chávez la supo hacer con la Fuerza Armada porque les dio un poder de facto en Venezuela. Y bueno, para derribar esto, no pueden haber elecciones porque si fuera este domingo y va María Corina Machado, pues gana con el 70% de los votos, pero al otro día en la celebración, después de la rasca, de la borrachera nacional que va a haber en Venezuela y en América Latina y los alrededores, porque hay 9 millones de migrantes en el exterior, el día miércoles, después que nos paremos 48 horas después de la borrachera, se dirá, ¿y ahora qué va a hacer esta mujer con la Fuerza Armada? Y cuando vengan los primeros generales, la desconocemos, entonces se nos irá a Venezuela de golpe en golpe y empezará como en Ecuador, que pasaron 13 presidentes en 6 años, o como el Perú, que Keiko Fujimori, bueno, ya le pusimos un asterisco ahí. ¿Cuánto durará Keiko Fujimori? Entendiendo que los últimos 6 presidentes no han terminado su periodo presidencial. Pasará también de golpe en golpe. Entonces hay que solucionar primero los problemas. Yo le digo al venezolano, tengan paciencia, hay que solucionar. Ya no entre nosotros, ojalá esto fuera entre nosotros los venezolanos quienes estuviésemos al frente solucionando nuestros problemas, ir a elegir cada 8 días por ver qué sistema queremos. No. Aquí hay un tercero que es primero, que es los Estados Unidos de Norteamérica, quien decide quién va y quién no va. Y eso sucede porque en vista de todo lo que pasó en 27 años, en vista de la negación que hubo por parte del chavismo de negociar con Estados Unidos de Norteamérica, en vista del decreto Obama después del 2015, las sanciones y bloqueos, no se pudo más hasta el final, sino una invasión de 45 minutos donde, bueno, ya no solamente se perdió la República con la planta insolente del extranjero en nuestro país, sino también esa Fuerza Armada que no tuvo reacción el 3 de enero del año 2026 para, bueno, cuidar al hombre que querían todos que se fuera, ¿no? Queríamos todos que se fuera. Bueno, quitaron al hombre, pero entendemos que el problema no era el hombre. El problema es la idea, el problema es lo que se inculcó, el problema fue lo que se sembró en Venezuela después de 1999, que fue la fragmentación, la división de los grupos sociales para un enfrentamiento futuro. Solo que en Venezuela seguimos siendo muy pacíficos, pero ojo Colombia, ojo Perú, vean a Bolivia lo que está sucediendo, hay grupos armados en la calle, hay mucha confrontación dentro de Bolivia, los medios de comunicación no le están prestando atención a esto, se están haciendo de oídos sordos, se están haciendo los ciegos con respecto al tema boliviano, pero en Bolivia está sucediendo casi una guerra civil en este momento, o con factores nacionales internos y con mercenarios, con grupos privados para la guerra que ya llegaron a Bolivia a masacrar y a dividir.
Ojo, en Venezuela, año 2002 sucedió, fue el primer golpe mediático de la historia. Tenemos historia, Venezuela tiene muchísima historia para estarle parando bolas en este momento, a ver si el muchacho calza 39 o calza 40, a ver si de pantalones 32, si le gusta tubito, si le gusta corte alto, si le gusta corte bajo, si le gusta bota ancha, si le gusta la gorra morada. Coño, dejémonos de esas pendejadas, les digo a los venezolanos, porque ya estamos bastante, para no decir la palabra, estamos muy molestos con estas reacciones de en plena transición. En el episodio incluso más importante de nuestra historia contemporánea, salimos con estas grandes pendejadas. Que yo entiendo de dónde viene esto, ¿no? Pues estos son bots y estos muchachos que se prestan por algunos dólares, ¿no? Unos cientos, miles de dólares que se prestan allí para hacer el show mediático por 15 días, por 20 días, dejando atrás un episodio catastrófico como los terremotos. Estos muchachos vienen y entonces empieza de un lado y de otro, tanto internos como fuera, empezar a tirarse uno con otro, y al final en la noche se enviarán mensajes y dirán: qué bien lo hiciste hoy, qué bien qué vas a hacer mañana te insulta a tal persona, pasado mañana te va a insultar este, hoy te insulto yo, hoy te miento la madre yo, mañana te va a mandar, tú tienes que responder esto. Ojo, que esto funciona así, que no nos digan que esto funciona de otra forma, porque, bueno, tenemos mucha experiencia ya los venezolanos, sigo insistiendo, en oler a los alacranes, en oler a aquellas personas que quieren algún carguito, que quieren pellizcar algo allí. Esto viene de la Cuarta República, la Quinta lo masificó, lo capitalizó como una nueva cultura, como una nueva estrella en nuestra bandera, que es parte de la corrupción que el venezolano se fue acostumbrando en los últimos años, ¿no? Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero todos en Venezuela, en una u otra forma, hemos sido también cómplices de lo que está sucediendo, pero ya no podemos ser más cómplices de que esto siga mal. Entendemos nosotros que tuvo que surgir desde afuera una potencia que se metiera en Venezuela para poder disgregar primero y unir después una idea obviamente favorable para ellos, pero al fin y al cabo tuvo que ser así. Entendemos, sabemos, menos mal que estamos pendientes nosotros de quién está haciendo en este momento la política venezolana. ¿Quién la está haciendo? ¿Quién la está llevando a cabo? Lo sabemos. Aquí estamos todos los días viendo. Entonces ya no estamos de ojos, es decir, de manos atadas, como estábamos con las leyes chavistas, de que no se podía hablar porque te encerraban, de que te perseguían, de que habían presos políticos, de que te cortan la luz, de que te quitan el agua. Ojo, sigue funcionando ese tipo de cosas, pero cada vez menor, porque están atados también por mantenerse en el poder. Todo poder se oligarquiza, y por el, ya no chavismo, por el rodrigato, mantenerse en el poder, son capaces de negociar con todo, y son tan capaces de negociar con todos que han negociado con el sionismo internacional para permanecer en el poder, incluso cuando el sionismo internacional también se dé la espalda con los Estados Unidos de Norteamérica y no puedan hacer los Estados Unidos de Norteamérica nada en Venezuela, sino las grandes corporaciones y los grandes dueños del sionismo. Ojo con esto, que esto está más caliente cada día como para fraguarnos nosotros en un tema farandulero en Venezuela. Así que bueno, me despido, que estén muy bien. Así comienza la 7ª temporada de Geopolítica al Día. Escriban al privado, ahí vamos a estar nosotros como siempre dando no solamente información, sino también a detalle algunas de las grandes ideas que están saliendo, no de mí, sino de un equipo entero, que están saliendo grandes ideas para Venezuela, para la corrección histórica que tenemos que hacer nosotros por Venezuela. Así que bueno, hasta luego, cuídense.